Hola, pues bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, una nueva semana trabajando en nuestra casa. Para los que sean nuevos, que sepan que este es un proyecto de una casa contenedor. En realidad lo que estamos haciendo es preparar todo el terreno para la casa contenedor, que la traerán en cuanto tengamos las zapatas puestas. De momento lo que estamos haciendo es nivelar la parcela. Estamos haciendo un muro que es este de contención, y sobre este pondremos bloques de hormigón para cerrar la parcela, pero eso será en adelante. Eso para las personas nuevas. Para las antiguas, pues muchas gracias por estar aquí nuevamente, por vernos, por dejar un like, y para los que estáis suscritos, pues igual daros muchísimas gracias. En este vídeo lo que vamos a ver es nuevamente otros pocos avances del muro. Unos cuantos días ha parado porque por un lado ha estado lloviendo, y también que habíamos tenido un pequeño percance con mi compañera de trabajo que bueno, que la mordió un bicho, un gato salvaje de por aquí en la mano, y estuvimos llevándole a que se pusiese unas vacunas, a tomar algunos antibióticos y cosas así. Pero ya estamos aquí y seguimos avanzando con el muro, y espero que pues os guste el contenido. Vale, son aproximadamente las 2-3 de la tarde. Hemos podido avanzar bastantes filas. Os lo voy a enseñar ahora, a ver si lo puedo poner por ahí. Hemos hecho como unas 3 filas hoy, y tenemos pensado acabar hoy con este muro, que es llegar al nivel que habíamos mencionado antes. Así que nada, lo dejo aquí un poco para que veáis cómo vamos. Bueno, en esta parte les estoy contando básicamente qué es lo que pasó, cómo me mordió el gato, pero por el viento y por lo bajo que hablo no se escucha básicamente nada. Entonces lo único que les digo es que el día domingo fuimos a trabajar con el afán de avanzar un poco, pero más o menos aproximadamente a mediodía, de pronto en la construcción detrás apareció un gato. Entonces yo me acerco porque estaba llorando, yo pensé que tenía sed o algo. No suelo acercarme mucho a los gatos porque de hecho les tengo un poco de miedo, pero me dio pena, así que simplemente me acerqué con un poco de agua. El gato se acercó y de pronto me mordió. Empezó a salir muchísima sangre, así que nos fuimos a urgencias y bueno, estuvimos con ese tema 2 días porque tenía que tomar algo de medicación. Así que la lección es no acercarse a gatos ni ningún animal que esté suelto solo, porque después te muerde. ¿Qué tal? Carlitos. A ver, está 10 puntos. Vamos. Muy bien, pues después de 2 semanas de trabajo hemos llegado prácticamente al final. O a la altura que queríamos. Voy a bajar un momento. Vale. Pues esta es... A ver si se ve bien. Qué difícil esto, no me entiendo. Pero esta es la altura final que queremos, que está prácticamente un poquito más alto que el nivel de la calle. No salgo. Ahora gira tu pantalla. Perdón. Vale. Pues nada, hemos llegado a eso. Prácticamente al nivel de la calle, como podéis ver ahí en la línea. Bueno, más alto que el nivel de la calle, porque el nivel de la calle estará como unos una línea o 2 más para abajo. Y nada, nos ha quedado un poquillo por allá, que lo vamos a grabar ahora. Nos quedan, espérate que lo voy a decir en un momento. Nos quedan por poner, porque nos hemos quedado sin cemento, que si no lo terminábamos. 38 ladrillos por poner. Ya está. Y este muro lo hemos terminado.
y nos pondríamos mañana con el otro muro, que si os venís un momento os lo enseño. Esta es la otra parte. Tendríamos que empezar por ahí, seguir todo eso y hacer un muro hasta por allá. Es decir, unos 5 metros más largo que este muro. Pero por la parte más arriba del final, que no sé si se vaya a ver bien, ya el muro sería un poco más bajo porque el terreno en sí se levanta. Pero bueno, eso lo empezaríamos mañana, igual lo grabaremos y os lo vamos a enseñar. Y pues nada. Pues ya está, mira, está mi tamaño, 1,60. Mide 1,60 casi el muro, ¿eh? Pues nada, ahora a lo de todos los días. A recoger y lavar esto, a recoger y lavar todo aquello y a casa. Bueno, y a comprar cemento. Pues nada, vamos a decir un adiós. Adiós, otro día de trabajo. Hasta mañana. Hasta mañana. Buah. Arquitectura moderna. Qué muro más bonito. Buenos días, un día más de trabajo. Y el día de ayer no pudimos terminar de grabar del avance porque nos quedamos sin batería, pero hoy les voy a mostrar hasta dónde avanzamos. A ver, este muro prácticamente ya tiene la altura que queremos. Todo esto hemos dejado libre porque tenemos que hacer aquí una excavación para sacar aquí el tubo del desagüe. Y bueno, después completar y hacer como una especie de pilar aquí. Y a partir de aquí poner vallas y algunos bloques para empezar a hacer el muro. Este solamente es un muro de contención, es decir que esto va a ir cubierto tanto por la parte del vecino como nuestra. Esto va a ir relleno de tierra y básicamente es así como quedó. Y el día de hoy vamos a empezar con este muro de aquí. Esta es la línea. Y ya en el video del miércoles vamos a explicar para los que les interese cómo es que se saca el nivel y cómo se empieza un muro desde cero en un terreno totalmente desigual. Y nada. Así que ese sería el avance de momento. Así que vamos a empezar con los trabajos del día de hoy. Bueno, ya vamos a comenzar con la segunda parte del muro. Ya tenemos aquí el mortero listo. Hemos traído casi un palet de ladrillos. No hay sol. No hay sombra. No hay sombra. Tengo mucho calor.
Tengo hambre, pero vamos a continuar. Ya son las 4 de la tarde, pero no queda otro más que avanzar. Ay, Carlitos va a mostrar cómo quedó todo. A 50%, Realmente esto no lo veis, esto ya está recogido. Hemos acabado 3 palets ya, de ladrillos, porque lo sepáis. 3 y un poco más. Para los que tengáis un poco la duda de cuánto más o menos entra, imagínate. Es que no lo he calculado, ahora lo calcularemos, cuántos metros quedan ahí adelante, pero entre eso y lo poco que hemos avanzado, van 3 palets de ladrillo del 10 y casi la mitad de ladrillo del 7, para que os hagáis una idea. Y el costo del ladrillo ahora mismo está entre los 25 céntimos para arriba, todo masiva. Del 10 y del 7 está 21 o 20. Sí, a 21 o a 20. Masiva. Importante. Pues a ver si os gusta. Esto es lo que hemos podido avanzar esta semana. Pues al igual que en el otro muro, nos ha costado muchísimo empezar. Lograr entender cómo poner el nivel, que quede bien hecho y demás. Ir cuadrándolo porque vas poniendo entre ladrillos de una medida distinta, una de mayor medida. Y claro, por ejemplo, aquí abajo tenemos 1, 2, 3, 4 líneas de ladrillos, pero aquí al final tenemos 3 e iremos acabando en 2 o quizás en 1. Pero bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Espero que el contenido de esta semana también os guste. Estamos trabajando mucho y estamos intentando ir lo más rápido posible para que ya podáis ver los contenedores. Bueno, una parte muy importante que sí que yo creo que os va a interesar a todos es cómo hacer las bases donde apoyan los contenedores. La batería. Donde apoyan los contenedores. Así que nada, espero que os guste el contenido. Por favor, suscribiros al canal si os está gustando, que eso nos ayuda mucho. Dejar un like si nos importa. Y nos vemos la semana que viene con el final del muro y tal vez allanar la parcela. Vámonos. Es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Aquí estaba el gato.